más pudor que los hombres. Claro. Y creo que son narrativas que se construyen a través del tiempo y que a veces perduran, ¿no? Es que además son operaciones, incluso te diría, políticas de la sexualidad, De digamos. control. Exactamente, Ujú. exactamente. Entonces, bueno, qué fácil. Sin embargo, aquí yo no puedo dejar de nombrar a el conjunto político de espionaje más importante de Sudamérica, que son las tapadas limeñas. El Perú un lugar de vanguardia en ese sentido, ¿no? Esta asociación de señoras de todos los ámbitos ocupadas por defender la libertad de su tierra. Y esto las hace bien diferentes, particulares y muy interesantes, ¿no? Pero sí, digamos, el asunto de lo amoroso, digamos, yo hablaría más de pasión, tal vez, que de amor. Esto era una construcción, digamos, el amor como lo conocemos en la modernidad es bien diferente a aquellos contratos que se establecían amorosamente, ¿no? Ahora, cuando la pasión intervenía, ya estamos hablando de otra cosa. Tal vez a las mujeres se les estaba vedado esto de la pasión, o si esto sí sucede porque yo pienso en Manuela Sáenz, que fue una mujer que fue detrás de su deseo, hizo lo que se le antojó, y tantas otras, pero muchas menos, ¿no? Los hombres sí tenían este permiso, digamos, y tampoco debían pedirlo, estaba dado. Entonces, bueno... Que con Manuela Sáenz hay una acotación bastante puntual que tú haces en algún momento y que me parece fenomenal, y es, mucha gente cree que Bolívar tenía como amante a Manuela Sáenz, y es al revés. Por supuesto, Simón Bolívar era el amante de Manuela Sáenz. Es al revés, ella era una señora casada con un comerciante rico que le había dado, digamos, un estatus fundamental, y yo te diría casi como un salvoconducto para poder vivir en la más completa libertad. Y ella yo no sé si decir se lo tomó porque le parecía bastante, se le era dado por naturaleza, ¿no? Digamos, no tenía que pedir permisos. Conoce a Simón Bolívar, deja todo, deja al marido y deja todo, y le importa nada, y se une a este hombre que bastante en espejo, te diría, ¿no? Eran el amor y la complicidad política y pasional. Y entonces, bueno, ella, como decimos, era una diferente, era una mujer muy original para su tiempo, y seguramente porque era tan original, se codeaba con estos tipos. Y que leía muchísimo, además. Pero nada, una chica preparada, que había estudiado, que se había sido educada en el convento, ¿no? Hija ilegítima de don Simón Sáenz, y bueno, y una chica muy despierta, con muchas inquietudes y muy curiosa, y que supo aprovechar esta ansia, ¿no? Uh-huh. Y claro, muy lectora y muy, muy abismal, ¿no? Uh-huh. Seguramente debe haber habido tantas a las que no tenemos acceso, o tal vez con la investigación y con la lectura y con la búsqueda aparezcan, ¿no es cierto?, como árboles que van apareciendo y van creciendo. No era algo tan común. Bueno, Manuela fue particular y seguramente fascinante y peligrosa a la vez. Y yo diría aquí también un poquito en espejo con Bernardo de Monteagudo, fascinante y peligroso a la vez. Fascinante, peligrosa, y ambos invisibilizados en la historia, sí, y no nombrados quizás en los grandes discursos que no. se dan cuando hablamos del proceso de conquista, virreinato, fines del virreinato, claro, y demás, ¿no? Cosa que me lleva a pensar en otra gran frase, ¿no?, que decía Virginia Woolf, ¿no? Muchas veces cuando una mujer escribía era anónimo. Entonces, no es que ahora, bueno, quizás ahora sí estamos viviendo
un auge de literatura escrita por mujeres, pero las mujeres siempre escribieron. Sí, igual yo me embandero en unas luchas sola, como una loca, mala, ¿no? Sí, por supuesto, las mujeres siempre escribieron y por supuesto, yo me pregunto si las mujeres somos leídas por varones, porque las mujeres leemos de tiempos inmemoriales y leemos todo, leemos mucho. Y leemos a hombres y mujeres. A veces a los hombres les cuesta un poco más leer a mujeres. Ahí hay un prejuicio, no lo sé, no lo sé. Invito a los caballeros a que no se pierdan nuestras escrituras. Y además nosotras también podemos escribir sobre varones. Y lo hacen bastante bien. O sea, prueba de ello es justamente El Diablo, que narra la historia de Bernardo de Monteagudo. Pero iba a esto, ¿no? Justamente porque se habla de un boom de literatura hecha por mujeres, pero las mujeres siempre escribieron, o sea, y de hecho las estamos descubriendo ahora porque quizás hay una mayor responsabilidad y visibilización a propósito. No es que sea un género, literatura hecha por mujeres, ¿no? O sea, simplemente... Bueno, pero a veces viste que sigue, ¿no? Las escritura o la literatura hecha por mujeres y para mujeres, se supone. O sea, ¿qué es literatura para mujeres? Desconozco, ¿me podés contar? Yo tampoco lo sé. Bien. Yo tampoco lo sé, o sea, estaría bueno averiguarlo, ¿no? Igual a mí me pone muy contenta porque por primera vez hemos venido anunciando en Argentina, aquí, ¿no? la publicación del Diablo con Planeta, y por primera vez me escriben hombres fascinados, deslumbrados con el personaje. Qué personaje fascinante. Y eso, yo ya tengo la vida hecha con eso. Bueno, que se atrevan, que busquen y que se quiten los prejuicios de encima y que estén contentos con la aparición de este joven, porque murió joven, este joven intrigante y del que se ha escrito tan poco o se ha dicho tan poco. Por supuesto, quienes me han escrito diciéndome, por favor, al fin, qué lindo ese personaje, son gente que han sabido de su existencia, claro, pero agradecidos con que, bueno, al fin que alguien cuente un poco más, no solamente, bueno, sí, fue el ministro de Guerra de San Martín en el protectorado, fue el auditor de guerra de Castelli, de Bolívar, y fue un mujeriego, bla, y ahí quedamos, ¿no? Y que no tenía piedad con sus enemigos y que era un tipo... No, es un personaje con tantas aristas, es un aventurero, es una de aventuras. Dios mío, ¿cómo pudo vivir tanto en tan poco tiempo? Que peleó contra los prejuicios de su época, y ahora ni te digo, pero en ese momento contra tantos prejuicios, hijo de una mulata, y que fue un integrante anticipado del ascenso social, ¿no? Estudió en Chuquisaca. Chuquisaca solamente estaba permitida para las élites de América. Era la Atenas, ¿no es cierto?, de Sudamérica, Chuquisaca, donde estaban las grandes universidades del mundo, te diría. El hombre estudió en Chuquisaca y no podría haber estudiado porque era hijo de un español. Ahí también hay algunas dudillas, pero bueno, habrá que leer, de un español y de una mulata. Él era un mestizo y pobre, y pudo, y se recibió con honores, y fue... y huérfano muy temprano, además, ¿no? Muy joven, ¿no? Era brillante, participó, integrante importante de la primera revolución de América del Sur, que fue Chuquisaca en 1809. Después vinieron el resto, pero él fue un jovencito, un integrante, ¿no es cierto?, de esta... digamos, expuso su vida por la libertad. Que ya es bastante también, o sea, creo haber participado de los dos procesos, ¿no? El de Bolívar, el de San Martín,
haberse acoplado. Y O'Higgins, ¿no? también fue, O'Higgins también participó cuando cruza Chile, digamos, porque además era un tipo viscoso en el punto de que era difícil de asir, era inasible. Entonces, bueno, había que atreverse a tenerlo al lado, ¿no? Le desconfiaban porque era un poco opaco, digamos, no era tan transparente. Sí. Entonces, de hecho, él sale del gobierno de San Martín, pero Bolívar dice, yo lo quiero yo a lo él. quiero, claro. O sea, yo lo quiero a él en digamos, mi gobierno. se va de Lima, pero porque ya estaba, ¿no? Cuando, pero estaba odiado con todo el mundo, lo odiaban porque era bravísimo, ¿no? Después de Guayaquil, ¿no es cierto?, cuando San Martín y Bolívar se reúnen en Guayaquil, y después ya San Martín dice, yo quiero vivir como un hombre, y se despide de la política, lo deja un poco ahí, digamos, queda Monteagudo un poquito al cargo, y ahí ya empieza un poquito a anunciarse lo que sucederá. Pero bueno, Bolívar lo toma, digamos, porque queda un poco en banda después que se va exiliado un poco, ¿no?, de aquí, y bueno, pero después vuelve y nada, realmente es una vida, no sé si rocambolesca es mucho de decir, pero sí de un tipo, un hombre de su tiempo, ¿no?, un jacobino, un hombre enardecido con las nuevas ideas, un rusoniano, ¿no?, un hombre realmente de avanzada que le era imposible ver de límites, no era un gran estratega por ahí en ese sentido, ¿no? Un hombre temerario. Pero sabía adaptarse muy bien y conspiraba perfecto, ¿no? O sea, que esa es la historia de América Latina, es la historia del mundo, ¿no? O sea, el mundo no solamente tiene a estas grandes figuras que son por ahí las que aparecen, las que sí aparecen en los libros. Detrás de esas grandes figuras hay tipos como Monteagudo, que son los que hacen la política, son los que hacen la, digamos, intrigan, exacto. O sea, están estas figuras que son el no tienen sostén, esos nombres, ¿no? Claro, que son estos tipos que por ahí también, y las mujeres que por ahí eligen un poquito estar entre las sombras, ¿no? En estos sitios crepusculares. Yo te digo, me sorprende mucho esta tendencia a buscar héroes, a tratar de encontrar, digamos, en los personajes algo reivindicativo. No, por lo menos yo no voy por allí, no es asunto mío, lo mío va por otro lado, ¿no? Sí, totalmente. Y justamente a partir de eso, ¿no?, de lo que llamamos historia, ¿no?, que era la pregunta inicial con la que abría el programa, ¿qué lugar en la historia ocupa Eudosio Ramírez, ¿no? Rabines, perdón, que es el personaje que articula, pues, el camarada Jorge y el Dragón? Yo no lo sé. Voy a averiguarlo. Lo que voy a hacer es básicamente utilizarlo como un prisma que nos va a permitir, no solamente a los peruanos, sino a los latinoamericanos y posiblemente, bueno, a cualquier ciudadano del mundo, de examinar los subterráneos de la historia, tanto de un lado, o sea, que gobernaron el siglo XX, tanto en el lado del comunismo como el lado del anticomunismo más extremo, ¿no? Entonces, creo que Eudosio Rabines ha estado literalmente en los eventos más importantes del siglo XX, desde una perspectiva muy singular. Entonces creo que acompañar a él, acompañar a su visión de las cosas, revisando cada uno de estos eventos, va a permitirnos a nosotros como colectividad, que es lo que yo quiero, es despedir el siglo XX. Es curioso que los tres protagonistas principales que van a aparecer en general en toda la saga, estoy pensando en Víctor Raúl Yáñez de la Torre, estoy pensando en Eudosio Ramírez mismo, y además también en Pedro Beltrán. Los tres murieron en el año 1979, con una diferencia de 4 meses. Y siento que esa fecha, en ese año, algo se acaba, algo se termina, y al año siguiente aparece Sendero Luminoso. Mira, dato curioso ese, ¿eh? Claro. Es como el fin de una era, ¿no? Sí, literalmente. Literalmente.
y aparece algo nuevo que de alguna manera recapitula y retoma todo lo que había anterior, pero con un carácter diferente, ¿no? Entonces, es esto lo que quiero hacer, lo que veo en este personaje. Yo no, es gracioso porque algunas personas están creo que están entendiendo que yo quiero reivindicar al personaje o, no sé, traerlo a la palestra de nuevo porque tiene mucho que decirnos en términos políticos. Yo creo que nos permite ver cosas y además revisar cosas que están ocurriendo en este mismo momento. No es gratis que este es el Uber propagandista. Claro. Este es el proto fake news. Entonces, pero además no con las pequeñas manifestaciones mediocres y corruptas que vemos en estos pequeños tráfagas de pacotilla que tenemos en el Perú en el momento, ¿no? Aquí tenemos a un converso. Es algo diferente. Y un converso que además, por su mera naturaleza de converso, nos va a permitir examinar, por una parte, el lado desde el cual viene y el lado del cual va. Y en los subterráneos de la historia, porque él fue testigo realmente privilegiado de ciertos hechos que movieron al siglo XX, ¿no? Y empezando por el mismo Perú, ¿no? O sea, él está en Cajamarca, en una Cajamarca de principios de siglo. Claro. Y es una Cajamarca totalmente distinta a la que la conocemos hoy. Es una ciudad que tenía mucho potencial de desarrollo. Quizás tanto como Lima. O sea, ya el poder de Lima se reivindica después. Claro. Pero en ese momento Cajamarca era una ciudad, incluso había bandolerismo. Exactamente. ¿No? O sea, es algo curioso que al menos yo he descubierto a través de la novela. Sí, y además este fenómeno era realmente singular en el sentido de que, por ejemplo, hay un historiador que se llama Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, claro, historia del siglo XX. Claro, historia del siglo XX, y además él hizo estudio muy interesante acerca de los llamados rebeldes primitivos, entre los cuales se encuentran los bandoleros, ¿no? Rebeldes y bandidos, ese libro, ¿no? Claro, no, pero hay uno que se llama Rebeldes Primitivos. Ok. Sí, posiblemente ese sea otro y no lo conozco, pero el que me tocó revisar era Rebeldes Primitivos, y él examinaba justamente este fenómeno del bandolerismo en general, dando ciertos ejemplos en México, creo que también en otras partes. Creo que también, no sé si él mencionó a los cangaceiros en Brasil, que justamente son los que aparecen en la Guerra del Fin del Mundo. Claro, de Vargas Llosa. Exactamente. Pero, por ejemplo, más bien Lewis Taylor, el investigador británico con quien me topé, él sí señala que este fenómeno de bandolerismo que ocurría en Cajamarca era realmente único en el mundo. Era un bandolerismo terrateniente. Y además con terratenientes que además tenían un montón de guapos, así se le llamaban, a sueldo, que además tenían una relación con la tierra, les arrendaba tierra, y que, bueno, actuaban en un Perú completamente destruido después de la guerra con Chile, en que prácticamente no había quedado ninguna institución en pie. Entonces ellos estaban literalmente en una tierra de nadie, donde cada uno hacía lo que les daba la gana. Y donde la palabra todavía tenía ley. Por ejemplo. ¿No? Eso es curioso. Exactamente, y es interesante porque el Estado central no tenía cómo controlar, por ejemplo, los conflictos que existían entre estas bandas, ¿no? Y esto es una cuestión muy puntual, ¿no? Porque justamente cuando muere el padre de justamente Eudocio, él va con su tío, ¿no? Me parece a reclamar unas ovejas que justamente habían quedado ahí, y él le dice algo curioso, ¿no? La oveja que no está marcada dentro de la lista, el otro se la queda. Así es. Y le dice, ¿por qué? Porque así es. O sea, porque así es. Y ese así es, hoy en día sería inconcebible, porque legalmente no se podría. Claro. Entonces, Eudocio reivindica ahí y descubre algo que me parece bien curioso, y es el poder de la palabra. Porque descubre que a través de la palabra los otros le rinden respeto. Le rinden respeto al que ha estudiado, le rinden respeto al que memoriza y al que predica. Y le dicen, pues, ¿no? Este chico se sabe por si acaso de memoria versos completos de los discursos de Piérola. Claro. O se sabe de memoria los versículos de la Biblia. Claro. Y a partir de eso es que logra recuperar esas ovejas. Trasquiladas. Ajá. Igual le trasquilan las ovejas. Exactamente. Trasquiladas, claro. Pero se la devuelven, ¿no? Y es un final perfecto porque yo digo, claro, o sea, logró convencerlos, pero igual pierde. Exactamente. Entonces, lo entendiste todo. Entonces regresa con las ovejas a su casa, pero pues no es lo mismo, no recibes lo mismo que diste. Exactamente. No, y además no hay que olvidar el pequeño detalle de que justamente este terrateniente, bueno, tenía el derecho, las ovejas entraban en su terreno
porque justamente él se negaba, o sea, él podía asumir la posesión de ovejas que entraban a su terreno, pero esas ovejas entraban a su terreno porque él se negaba a construir una cerca y nadie lo podía obligar a construirla. Cosas que pasan, ¿no? ¿Qué pasaría si se enterara después de todo lo que pasó, pues, luego las mineras en Cajamarca y demás, ¿no? Claro, y de hecho, posteriormente, él viene a participar en una huelga muy importante contra la Cerro de Pasco Corporation en 1931, y nada, lo meten en la cárcel por ello. En fin, ahí eso viene después, mucho tiempo después, ¿no? No sé si era Camus o alguno de estos existencialistas que mencionaba un ser humano es lo que hicieron con él. Y claro, si yo recopilo, me pasa esto, voy a la casa de mi tío, veo un sable colgado, descubro este libro de Renan, que hay un libro de Renan que le cambia la vida a Eudoxio Rabines, mientras está viviendo con su tío y mientras está con su primo, ¿no? Y siente esta iluminación de tengo que hacer algo y puedo hacerlo. Claro. Porque tengo las herramientas para. Él enseña a un grupo de alumnas, él tiene ya la virtud de poder enseñar y de demostrar lo que vale a través de los libros que va leyendo. Este es un libro de Renan que además era el favorito de González Prat. Exactamente, se llama La vida de Jesús. Y él se siente un elegido a partir de ese momento. El libro lo escoge a él para que emprenda una gran cruzada. Es muy interesante ese fenómeno porque además creo que es gradual, como poco a poco él va sintiendo estos puntos de identificación con el personaje que aparece en ese libro, que es un Jesús histórico, no un Jesús, digamos, estándar, el Jesús de siempre, este Jesús milagrero. No, al contrario, él trata de entender, bueno, Renan trata de entender, trata de discernir lo que verdaderamente ocurrió con Jesús, ¿no? Y el Jesús que trae, que descubre es pues un Jesús que tenía problemas con su mamá, un Jesús que era rechazado por sus hermanos, un Jesús a que no le daban bola en su casa, un Jesús que, por ejemplo, tenía problemas con San Juan Bautista, al que traiciona, un Jesús que además, bueno, le gustaba la compañía de las mujeres, un Jesús que estaba casado con María Magdalena, y un Jesús que, bueno, un José que además había casado antes de estar casado con la madre de Jesús, con María. Y, en fin, una serie de cosas que van humanizando a este Jesús. Y un Jesús que además era interesante porque es atractivo para Eudoxio, cuando Eudoxio ya ha dejado de creer en Dios. Entonces, es interesante porque este Jesús es un Jesús laico. Pero sobre todo es un Jesús revolucionario. Exactamente. O sea que si nosotros vemos a Jesús, lo identificamos, te enfrentaste al imperio más poderoso del mundo, te crucificaron y encima dices que resucitaste y que vas a vivir a través de la palabra, eso es revolucionario. Exactamente. Enteramente. O sea, si Jesús viviera hoy día le dirían rojo comunista de arriba para abajo, ¿no? Si pensamos binariamente. Pero es un Jesús que le da ese poder a Eudoxio de decir, puedo. Claro. Si él pudo, yo también pude. Y creo que ahí está justamente ese match que hace, ¿no? Porque hay muchas similitudes entre la vida de Jesús que él acopla con su propia vida y dice, vamos para adelante, ¿no? Claro, al mismo tiempo, por ejemplo, pero también al mismo tiempo, San Juan Bautista veía algunos signos en este Jesús que consideraba sospechosos, ¿no? Y creo que también, al mismo tiempo que hay una identificación de Eudoxio con Jesús, hay una identificación también con San Juan Bautista. Y también, además, hay una serie de lecciones que él recibe de la moral del superhombre de Nietzsche. Lo que quiero mostrar aquí es que hay una especie de cóctel moral explosivo que va a hacer que él tome decisiones drásticas en el futuro, decisiones de un arrojo increíble y además, bueno, pues de una arbitrariedad y de un autoritarismo brutal. Pero también decisiones personales que lo marcan, ¿no? Porque sí, claro. en un momento, no recuerdo la referencia exacta, pero él menciona que para ser exitoso tenías que salir de tu lugar de origen. Claro. Y él se promete a sí mismo no volver más a Cajamarca, que ese era el camino que tenía que seguir. Y aquí hago otro paréntesis, ¿no? Quizás los libros forman tu pensamiento, pero también marcan tu camino de vida. Y en este caso estamos hablando de un tiempo en el que sí, pues, las ideas importan, quizás ahora importan también
pero ya no con esa profundidad con la que calaban antes. Había una persona, y se menciona en el libro, capaz de hacer una rebelión como la que se hizo era Túpac Amaru, que tenía un pie justamente dentro del mundo indígena y también tenía un pie dentro de los criollos, porque negociaba con ellos y había crecido con los otros. Entonces, hay una especie de figura central a partir de Túpac Amaru y también de Micaela Bastidas. ¿Por qué? Porque también se menciona que ambos, justamente, dado el oficio que ejercían, habían generado una red de contactos entre Perú y Argentina que les era bastante útil, pero que también les permitía ver ambos bandos, ¿no? Sí, sí, y no solo eran, digamos, contacto, red de clientes, o sea, no era pragmático, sino Túpac Amaru, una sociedad muy fragmentada, segmentada, donde las clases altas daban la espalda a los andinos, donde Cusco era también muy jerárquico. Túpac Amaru se sentía muy cómodo con las clases altas cusqueñas. En Lima más bien está un poco resentido, está acá en 1777 y no le hace mucho caso, pero él se siente bien con la clase alta. Es muy culto, se viste bien, sabe algo de latín, es culto, pero a la vez muy cómodo hablando quechua con runa, y su trabajo de arriero lo lleva a Potosí, hasta Jujuy, Salta, donde en camino escucha las quejas, se entera de las novedades, siente las presiones tributarias, sabe cómo vive la gente, su gente de Coraca, la mitad, ¿no? O sea, se está al día, pero hay muy poco. Esto enfatizaba mucho Flores Galindo, sus trabajos, Alberto Flores Galindo, es que llegaban a poder codearse o llevarse bien con todos los sectores. Y claro, esto también se refuerza por otra idea. Hay que situarnos históricamente, ¿no? La rebelión de Túpac Amaru se da en 1780, 9 años justamente antes de la Revolución Francesa. Tú me decías en algún momento, estuve con alguna persona de Francia en algún momento y él decía, ¿no? La gran influencia de la Revolución Francesa de Túpac Amaru, y hay un vacío histórico ahí. Sí, y esto en realidad se ve también se siente mucho en la rebelión porque no hay un modelo muy claro, ¿no? Acabamos de encontrar un documento, bueno, hace un par de años salió publicado un texto hace una semana, un texto sobre Bolivia, Charcas, que menciona Estados Unidos. Pero Estados Unidos todavía, aunque hablamos de 76 como la gran fecha, todavía no estaba la Constitución, los españoles tenían muy buena censura, no era el modelo, no tenía modelo, o sea, no había, hay que recordar, para los que no son historiadores, Túpac Amaru es anterior a la Revolución Francesa, la haitiana, la americana, se consolida. No tenía modelo y por eso hay tanta creatividad pragmática en su programa. Si estás disfrutando de esta entrevista y estás anotando todos los títulos que sugerimos, puedes buscarlos en buscalibre.com. La librería más grande del mundo ahora está al alcance de un clic. Buscalibre.com. De definir qué buscaba, porque hay que ver sus acciones más que lo escrito, y él escribe muchas cartas, hay correspondencia, pero no tiene especie de constitución o plataforma. Que creo que la confusión pasa por lo que generó después, ¿no? Sí. Que sí, tranquilamente pudo haber sido una revolución jacobina. Sí. Sí, o sea, se compara con Francia en parte por la violencia. Como hablamos antes, la segunda fase, sí, una violencia total. Los españoles dentro de un pueblo no dejan a nadie vivo. Los rebeldes también ya no dejan ningún pucacunca, cuello rojo. Es casi genocidio. Estamos hablando de lo que fue Túpac Katari. Exactamente. ¿No? Y la segunda fase, Túpac Amaru también. Una brutalidad por ambos lados. Ahora, resulta curioso que pese a la cantidad elevada de personas que fallecieron, estamos hablando de 100.000, es una cifra tremenda, comparable, me dices, en algún momento con lo de Haití, aunque por otros motivos, evidentemente, que impacta en el tema de la esclavitud, aunque no necesariamente era el motivo por el cual, pero sí era bastante estratégico, vamos a llegar a ese punto, es menospreciada por Europa. Sí, Túpac Amaru es algo que hay que estudiar más. O sea, yo siento que no tuvo el eco que se esperaba. En primer lugar, yo enfatizo, los españoles sabían censurar, silenciar, no hacer caso. O sea, cuando uno lee la carta de la desesperación de autoridades, que en algún momento en la segunda fase piensen, uy, vamos a perder. O sea, entonces buscando alternativa, tal vez ceder, hay unos proyectos alocados, desesperados, diciendo, cedemos Cusco a Potosí, un mundo andino ahí o algo así. Como escribe en el libro, segunda fase, está muy cerca de victoria y bueno, pierden finalmente.
Pero los ingleses están interesados, ellos cualquier cosa que hace quedar mal a los españoles publican, y hay intriga, pero es recién 40 años después que hay interés. Incluso a mí me llama la atención a muchos que no tienen una presencia, digamos, simbólica en la independencia. No es la gran figura. La figura llega a ser más bien 150 años después. Y qué interesante eso, ¿no? O sea, que 150 años después, justo en el gobierno de Velasco, se rescata la figura de Túpac Amaru. ¿Antes era abordado en las escuelas Túpac Amaru o muy someramente? Sí, hay buenos trabajos, había láminas escolares antes de 68, algo que he averiguado, había interés, también era un símbolo de la izquierda, había peña de Túpac Amaru, o sea, no es que no era conocido, pero oficialmente promocionado por el Estado, esto sí es nuevo con Velasco. Que es una figura también exagerada por momentos y que, digamos, haciendo la investigación histórica, tú también puedes ver lo blanco y lo negro de esta figura, ¿no? Que no necesariamente es lo que se pinta. Sí, yo creo que los historiadores tememos los héroes, porque ningún ser humano es perfecto, idealiza, por eso hay que cuestionar a los héroes, algo que ha pasado justo en Ayacucho, todavía lo hemos venido discutiendo en un seminario con colegas y estudiantes, ¿no? O sea, Bolívar ha pasado por esto, hay Bolívar para todo de alguna forma, pero hay gente que, el Bolívar gay, hay arte, mira, Che Guevara, claro, es un ícono, un símbolo muy fuerte y se cuestiona, se burla, algo así con Túpac Amaru, o sea, claro, es un héroe nacional, es una figura fascinante, pero hay cierto cuestionamiento que me parece muy bien. Claro, a la figura de Túpac Amaru, más no a la de Micaela Bastidas. Sí. Es interesante eso también, cómo hay un discurso construido en torno a uno y no a la otra, ¿no? Sí, comienza, bueno, por razones obvias, ¿no? Excluir a la mujer no es la primera ni última vez, es muy común en la historia, pero con Micaela Bastidas no sabemos bien cómo era físicamente, hay dudas. Túpac Amaru tenemos una muy buena descripción, hay supuestamente una pintura, a mí no me han convencido, pero sabemos por una descripción cómo era, cómo se vestía, era alto, su colita, ropa europea con toques andinos, pero en Micaela algunos dicen que era afroperuana, tenía raíces, algunas sangre, algunos no. Sabemos que la lámina escolares, la blancona, muy alta, cuello largo, es una mitificación, así no era ella, ¿no? Y que en realidad, dicho sea de paso, tú rescatas en más de una ocasión el importante rol que tuvo ella en la rebelión en sí misma. Sí, más importante que su imagen, como era físicamente, era su papel fundamental. Y eso admito yo cuando comencé el libro, había leído, por ejemplo, algunos tratan a Micaela Bastidas como la pesada, la que tiene pisado al esposo, que hay esta famosa correspondencia, él está en el sur y apúrate, chepa, tiene sus apodos por él, estamos en peligro. Y algunos historiadores la han tratado, bueno, típica esposa, ¿no? Una broma de mal gusto. Y más bien me di cuenta que en logística era fantástica y tenía razón también en cuanto al tiempo y cuándo tomar al Cusco. Y por eso yo iba aprendiendo, leyendo más, me di cuenta que mucha de la documentación sobre ella no ha sido publicado y me iba interesado mucho en... ¿Qué acciones puntualmente realiza ella que nos llevan a pensar que de pronto hasta era reconocida por los mismos españoles, más no aquí tuvo la resonancia que tuvo? Sí, logística. Yo para este libro tuve que aprender historia militar, que yo no era, digamos, un campo que no había leído mucho, no sabía mucho, digamos, y dice que los profesionales lo que saben es logística, o sea, Napoleón dominó Europa por décadas porque su tropa nunca tenía hambre, los caballos llegaban, y eso era su papel. Ahora hay que recordar, en la vida real, en la vida de ellos, era su papel. Túpac Amaru tiene su negocio que se basaba en crédito, estamos hablando de una economía con poco efectivo, y él está yendo a Potosí, Salto, Jujuy, llevando productos cusqueños, pero ella está cobrando, viendo las deudas, asegurando que la familia tenga y que pueden vender. Y este papel, que es muy común hoy en los Andes, muchas veces mi experiencia cuando vas a una casa a hacer una propuesta para que sea una fiesta patronal o a una compra, venta, la que toma decisión es la mujer o la domina, ¿no? Y ahí me di cuenta, esta práctica, esa experiencia en la venta, el menudeo, ¿verdad? En las deudas, ayudó mucho.
porque ahí está en lo cotidiano, en la rebelión, viendo cuántas balas tenemos coca, tenemos alcohol, pagaban un poquito a los soldados, asegurando que tenían, porque sabía, sobre todo con un campesinado, que cuando llegaba la época de cosecha, si no cobraban, iban a irse. Y es curioso, ¿no? Porque justamente sin esta parte logística, toda rebelión o revolución incluso se cae. Sí, exactamente. Sin eso no hay nada. O sea, uno puede ganar grandes batallas, ser heroico y todo esto, pero esto era para sustentar, estamos hablando de 10, 20, 30 mil hombres y mujeres. Es una de las frustraciones del libro que, por ejemplo, sabemos que había mujeres soldaderas, había, digamos, Bastidas populares. Hay muy pocas fuentes sobre esto. Yo espero que encontremos más en algún archivo regional para ir entendiendo, porque cuando hablamos de 20.000 rebeldes contra 8.000 realistas, hay que calcular más bien cuántas mujeres en ambos lados están preparando la comida, buscando leña y hasta apoyando en las mismas batallas. Incluso en la Guerra del Pacífico, ¿no? O Sí. sea, cuando hablan de las Rabonas, por ejemplo, y de este rol que tenían. Sí. Muchas veces he visto muy por encima, pero en realidad no, era un rol bastante. Sí, pero yo reconozco, ¿no? en parte, no quiero ser justo con otra gente. Hay muy pocos papeles porque se asume, se toma ya. Y, como la gente dice, bueno, comimos, a ver, ¿quién compró, quién preparó, cuánto trabajo? ¿No? Eso es, digamos, la tarea de historia social. Ujú. Así como hay un rol que no se reconoce, hay otro rol que es invisibilizado, creo que convenientemente, y es el de la iglesia, Sí. ¿no? Sí. El de este señor cuyo nombre tengo aquí, Moscoso y Peralta, Sí. arequipeño, y que jugó un rol importantísimo en la rebelión y que no mucho se menciona. En el libro sí, Sí. pero dentro de la historia popular no. Sí, es lo que hablamos, es un personaje notable, parece una invención de Hollywood, es un arequipeño, muy amigo de Tupac Amaru, tiene fama de su obesidad, tiene acusaciones de meterse con chicas muy jóvenes, y él es curioso, porque él es amigo de Tupac Amaru, se respetan, de alguna forma son criollos que buscan cambios, pero él finalmente dice, toma unas medidas muy fuertes, lo separa de Tupac Amaru de la iglesia. Tupac Amaru y Miquela Bastidas son muy, muy católicos, van a la batalla con la misa, y es curioso, Tupac Amaru, cuando se entera de esto, que ya oficialmente no es parte de la excomulgado de la iglesia, un sufrimiento en sus cartas, siento casi más dolor que cuando murieron parientes o perdieron batallas grandes. O sea, eso lo separó y costó mucho. O sea, para sectores populares era ya hereje, daba cierta duda. Y además Moscoso y Peralta mantuvo a sus curas y otros sacristanes, todos los sectores de la iglesia, en lo que llamamos hoy la zona roja. Dijo, no salgan porque no va a hacer nada de Tupac Amaru, y tiene razón. Ahora, en la segunda fase cambia y los rebeldes ya no respetan la iglesia. Pero Tupac Amaru nunca dejaba tocar a alguien de la iglesia o saquear la iglesia, que tenía fondos importantes. Ahora, ¿será que por esto convenientemente algunos han dicho que la rebelión se basa justamente en intereses personales y no tanto en intereses sociales con los propios indígenas? Sí, bueno, pues ese argumento nunca me ha convencido. O sea, primero, volviendo a la iglesia, y hay que ser enfático en esto, siempre que hablamos de la iglesia hay que hablar en plural. O sea, había curas que apoyaban a Tupac Amaru, ¿no? La iglesia siempre ha sido así. Así que Moscoso y Peralta era algo intermedio. Él era un moderado comparado con lo de línea dura, que querían más bien tratar esto como terroristas, diríamos hoy en día, o algo así. Él es, pero bueno, sí, hace falta entender mucho más la iglesia. Para uno se ha silenciado un poco el papel en la represión que han tenido. Pero hay que recordar, por cada Moscoso y Peralta, hay otro que son los curas que van con la rebelión y apoyan, y son castigados fuertemente. Creo que hay una asociación, ¿no?, tácita a propósito de lo que fue la iglesia y la Santa Inquisición, y a partir de eso se genera también ya un estigma, ¿no?, sobre que la iglesia siempre ha representado a un lado y no al otro, necesariamente. Sí. Y más bien en los años de auge de Tupac Amaru, 70-80, la iglesia de Teología y Liberación, una iglesia muy comprometida con el pueblo, sobre todo en el sur andino, estoy hablando de Puno, Cusco, Andahuaylas, Abancay. Muchos resaltaban el papel de estos
curas y monjas rebeldes, ¿no? Y está bien, me parece fascinante, importante, están presentes, pero la iglesia al final tiene ese papel de separar a Tupac Amaru y Eucaristía de la iglesia, excomulgar, que vino a un precio simbólico y político muy alto. Al haber estado Tupac Amaru en ambos bandos, digamos, con un pie en uno y un pie en otro, ¿no? Criollos y evidentemente indígenas, hay muchas cosas dentro de la historia popular, o sea, y dentro de la gente, y tú dices que estos argumentos no te convencen también. A mí tampoco me convence, pero quería profundizar y estar con el especialista para preguntártelo directamente. Cuando la gente dice se rebeló por intereses personales y no colectivos, ¿cómo se cae ese argumento? No, yo no creo. O sea, en primer lugar, claro, él defiende una clase, surge de sus experiencias, pero para defender tus intereses, comienza la rebelión secuestrando y matando a una autoridad, un corregidor que era amigo suyo, un conocido suyo, lo secuestra y lo mata, y de ahí van a saquear haciendas, quebrar obraje, que era una especie de fábrica de textiles, ¿no? O preindustriales, es muy radical. Él sabía que o ganaba o iba a perder todo. O sea, no es un yo defiendo mis intereses. Claro, hubo muchas revueltas andinas. O sea, llega un momento donde ya no aguantan la explotación del corregidor o de un cura y lo humillan, lo botan fuera. Esto puede ser. Pero Tupac Amaru, él de principio pensó en grande, sabiendo que iban a ser las consecuencias. Así que el argumento que era un liberal anti-Estado me parece muy simplificado. No me convence.